Me gustaría compartir hoy la continuación a esa serie de mensajes que empecé hace unos meses, que tenían que ver con las cualidades de los verdaderos adoradores. Y si os acordáis, empezamos examinando la vida de David y reconocíamos que David, si por algo destacó, fue por su función de adorador. Y cuando centramos nuestra atención en David, vemos que lo que le convirtió en ese adorador, lo que le convirtió en esa persona tan grata a los ojos de Dios, fue su corazón. Lo que Dios vio de David no fue su aspecto exterior, no vio su gran talla, ni su hermosura, aunque la Biblia dice que David era hermoso, como yo también, ¿verdad? La cosa es que Dios lo que vio fue su corazón, y vimos algunas de las características del corazón de David. Una de ellas era su humildad de corazón, otra era su dedicación y su diligencia en las tareas que se le asignaban. David también era una persona apasionada y le cantaba al Señor. Y hoy también vimos que David era un hombre agradecido, tenía un corazón agradecido, y hoy vamos a ver una quinta cualidad del corazón de David, que tiene que ver con que David tenía un corazón sediento de Dios. David no se conformaba. Él quería siempre más y más de Dios. Y yo creo que esta es una característica no solo de los adoradores. Yo creo que esta es una característica de los verdaderos creyentes. Cuando en la vida de un creyente no hay sed de Dios, yo creo que algo anda mal. Creo que los verdaderos creyentes, los que han experimentado el amor, la misericordia y la gracia de Dios, esto siempre les sabe a poco. Siempre quieren más. Y David tenía este corazón sediento que buscaba y clamaba por más y más de Dios. Y ahí tenéis en la pantalla lo que él decía: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, no indiferentemente, te busco intensamente, fervientemente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te desea, cual tierra seca y extenuada y sedienta. Ese es el corazón de David, un corazón sediento. Y los corazones de los verdaderos adoradores son corazones sedientos. Y hoy vamos a ver un pasaje de la vida de David. Yo creo que es un pasaje curioso que os va a llamar la atención, que nos muestra no solo que David tenía una intensa sed de Dios, sino que David tuvo que aprender a atraer la presencia de Dios. David no solo tenía sed de Dios, sino que también aprendió a entrar, a estar, a atraer, a meterse en la presencia de Dios. Y creo que esto es lo que nos va a enseñar este texto, este pasaje. Nos va a enseñar a cómo atraer y a cómo entrar en la presencia de Dios. El pasaje se encuentra, vamos a ver si esto funciona. El pasaje se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 9 al 14, podéis localizarlo en la pantalla, no hace falta que lo busquéis. Pero antes de leer el pasaje, vamos a tratar de entender el contexto, ¿sí? Ahí se nos está hablando de un momento específico de la vida de David. Acaba de ser coronado como rey sobre todo Israel, no solo sobre Judá, sino sobre todo Israel. Acaba de conquistar Jerusalén, la fortaleza. Acaba de vencer a los jebuseos, acaba de vencer también a los filisteos, acaba de construir su palacio. Este es el contexto en el que se va a dar este texto. David está en el momento más alto de su carrera. Ha llegado al momento tope, al techo de su carrera. Acaba de ser coronado rey sobre todas las tribus de Israel. Acaba de vencer a los filisteos, exterminándolos por completo. Conquista Jerusalén, se construye un palacio y mientras está en todo ese esplendor, de repente David nota que desea algo, que anhela, que añora algo. ¿Y qué es lo que añora? ¿Qué es lo que anhela?
sentir la presencia de Dios más cerca de él. Está súper bendecido, pero él aún anhela más de Dios. David estaba sediento de Dios constantemente, y aún cuando ya lo tiene todo, él sigue anhelando sentir la presencia de Dios en su vida. Y de repente recuerda algo, recuerda que la presencia de Dios se manifiesta intensamente en un lugar. ¿Qué lugar es? El arca de la alianza. David recuerda que hay una caja, una urna, un arca de oro, en la que allí parece que se personifica Dios, se manifiesta la presencia de Dios. Y él recuerda que aquella arca se ha perdido, está en un lugar, pero hace años que no se la tiene en cuenta. Y empieza a pensar en traer ese arca a Jerusalén. Pero ¿dónde está el arca? ¿Alguien sabe dónde está el arca? Yo prediqué hace, creo que unos años ya, acerca de En busca del arca perdida. Por si alguien estuvo en esa predicación, tenía que saber dónde está el arca. La cosa es que ese arca, en los tiempos de los jueces, en la época de los jueces, una época de miseria espiritual, de decadencia espiritual del pueblo de Israel, en esa época donde los jueces, los líderes del pueblo se contaminaban y no tenían ningún problema, como lo hizo Sansón, en ese tiempo el pueblo perdió la presencia de Dios. ¿Cómo perdió? Perdió el arca. Fueron vencidos, derrotados, y el arca se lo llevaron los filisteos. ¿Alguien se acuerda de eso? Y el arca estuvo en presencia de los filisteos por 7 meses. Ese arca durante esos 7 meses empezó a causar pánico entre los filisteos. Empezaron a morir filisteos. No solo eso, trajo plagas de ratas al campamento y a las poblaciones filisteas. Y no solamente eso, la Biblia dice que causó también almorranas entre los filisteos. Y los filisteos, cuando empezaron a notar las muertes, las plagas y todo esto, sintieron un pánico de muerte. Y entendieron que todo aquel mal les venía por causa de tener el arca del Señor entre ellos, y decidieron ponerlo en un carro. ¿Alguien se acuerda? Lo pusieron en un carro tirado por unas vacas recién paridas y le dieron puerta. Y el arca se fue avanzando hasta Bet-Semes, un pueblo de Judá, a 14 kilómetros de Jerusalén. Y cuando llega el arca, la gente que está allí, los judíos la encuentran, hacen una fiesta, hacen un holocausto con las vacas, y hay 70 hombres hebreos que se acercan al arca, ven en su interior y caen fulminados. ¿Alguien se acuerda de esto? Y ese arca termina en casa de un hombre llamado Abinadab, y allí se queda tranquilita. Y nadie piensa en ella, porque el arca tiene un historial peligroso. Y ahora lleva el arca allí en casa de Abinadab 80 años. Y David, que está en el esplendor de su reinado, anhela traer ese arca que representa la presencia de Dios a Jerusalén, para sentir la presencia mucho más cerca. Y entonces reúne a su ejército, a más de 30.000 hombres, y se va de Jerusalén a casa de Abinadab. Toma el arca, lo sube en un carro, pone unos bueyes y se pone en marcha feliz y cantando, llevando el arca a Jerusalén. Y esto es el contexto de lo que vamos a leer ahora. Dice así Primera de Corintios 13, que tiene un paralelo en Segunda de Samuel 6. Dice así: al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes que arrastraban el arca, dice, los bueyes tropezaron, pero Uza extendió las manos y sostuvo el arca. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Uza por haber tocado el arca, y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. David se enojó porque el Señor había matado a Uza. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Pérez Uza.
nombre que conserva hasta hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó: es mejor que no me lleve el arca de Dios. Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. Es un pasaje muy curioso. Y es un pasaje que nos enseña, o por lo menos que yo creo que le enseñó a David, cómo entrar, cómo estar, cómo moverse en la presencia de Dios, cómo atraer la presencia de Dios. ¿Sabes? Nosotros siempre que leemos este pasaje, siempre cargamos las tintas contra Uza. En segunda de Samuel, allí en el pasaje paralelo, dice que la ira de Dios se encendió por el atrevimiento de Uza, por haber echado la mano al arca cuando el arca se iba a caer del carro, cuando el carro se desestabilizó. Uza quiso sostener el arca, y eso para Dios fue un atrevimiento que Uza pagó con su vida. Y para nosotros, cuando leemos este pasaje, nosotros pensamos que todo el mal aquí lo cometió Uza. Pensamos que el malo de la película es Uza. Pero cuando uno lee bien la historia, se da cuenta que no solo Uza fue el que cometió la temeridad. Cuando uno lee bien la historia y se da cuenta que David se fue a Jerusalén y estuvo 3 meses allí, estuvo 3 meses pensando lo que ocurrió, y David, pensando en lo que ocurrió, se da cuenta que Dios allí no solo se enojó contra Uza, se enojó contra todos. Aquel episodio no es un episodio en el que Uza es el malo de la película. Aquel episodio es un episodio de una película que está mal dirigida desde el comienzo. Es un episodio precipitado, en el que todo se da de una forma rápida y precipitada. Y Dios allí no solo se enojó contra Uza, yo creo que Dios, y David lo dice, Dios se enojó con todos los que iban a por el arca, con David también. Uza no es el malo de la película, aunque no debía de haber tocado el arca, porque el arca solo lo debían de tocar los sacerdotes. Uza no es aquí el malo de la película, él es el que paga los platos rotos. Pero la historia viene mal dirigida. La película está mal dirigida y Dios dice: en esta película yo no salgo. Y decide retirarse. Y Uza muere y David dice: bueno, el arca aquí se queda, se acabó la historia. ¿Alguna vez a alguien le ha dicho, alguna vez os han dicho a alguno de los que estáis aquí: sal y vuelve a entrar? ¿Sí? Cuando era pequeño yo me acuerdo, mi madre me lo decía mucho. Cuando uno entraba precipitadamente en una habitación o en el salón donde había gente y uno entraba y no se daba cuenta de quién estaba allí y no saludaba, no sé si os ha pasado, o en el colegio entrabas al aula rápidamente y no saludabas, buenos días, tal. De repente, por entrar así, con tan poco respeto, ¿qué te decían? Sal y vuelve a entrar. Y algunos te decían: sal, piensa y vuelve a entrar. Os lo han dicho, ahora ya no se dice esto, pero yo lo recuerdo. Yo creo que esta historia ilustra esto. Yo creo que en esta historia Dios le dice a David: sal y vuelve a entrar. Le dice: vete, recapacita y vuelve a por mí. Y esto es lo que David hace. Se va a Jerusalén y está 3 meses pensando para luego volver y llevarse la presencia de Dios con él. ¿Por qué? Porque él tiene que aprender a entrar en la presencia de Dios y él tiene que aprender a atraer la presencia de Dios. Y lo que le enseña este pasaje a David es a atraer, a estar, a entrar en la presencia
de Dios. Y lo primero que aprende David aquí, lo primero que aprende es a temer a Dios. Dice que cuando Uza murió, David temió. Aquel día David se sintió temeroso de Dios. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Acaso David había perdido ese temor? ¿Acaso David había perdido ese respeto por Dios? Bueno, pues eso parece, que David recuperó el temor, el respeto hacia Dios. Hace unas semanas fuimos a una xuntanza y tuvimos unas conferencias allí muy curiosas, muy inspiradoras, de un pastor que está llevando una iglesia y la está llevando, bueno, pues yo creo que de una forma muy llamativa, están creciendo mucho. Y dice este pastor que Dios le ha dado un ministerio, y es el ministerio de restaurar iglesias que se están muriendo, iglesias enfermas. Y que él ha visto que las iglesias normalmente enferman por 4 cuestiones, por 4 situaciones que se dan. Yo cuando veo este tema con respecto a las iglesias, también lo veo dentro de los creyentes. Quien dice iglesias enfermas, dice creyentes enfermos. Hay 4 cosas que enferman a los creyentes. Decía este pastor, ¿sabéis cuál era la primera de ellas? La falta de temor de Dios. Él decía que los creyentes, las iglesias, los creyentes se enferman cuando pierden el temor de Dios. Y definía el temor de Dios y decía, el temor de Dios es simplemente la conciencia, la consciencia de que Dios está presente en todo momento y en todo lugar. Que Dios está presente aquí y ahora, pero cuando sales por las puertas del templo, Dios está presente también. Dios está presente cuando llegas a casa, cuando te vas al trabajo, cuando estás con tus compañeros del barrio. Dios está presente en todo momento, en todo lugar, y Dios ve y oye todo lo que dices y haces. Eso es el temor de Dios. La conciencia de que Dios está presente no solo aquí en el templo, sino en todo lugar donde vamos. En todo momento y en todo lugar. Y oye todo y ve todo. Y Dios tiene opinión sobre todo y criterios sobre todo lo que pasa en tu vida. Y el temor de Dios tiene que ver con ser conscientes de esto y consecuentes con esto. Y una cosa aquí que a mí me llama mucho la atención. No sé si os pasa, pero cuando yo leo el pasaje me quedé pensando, fíjate, se llevaron el arca a la casa de Obed-Edom. Que Obed-Edom parece que era uno de los soldados, de los hombres de David. Y se llevaron el arca allí, y el arca estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, y durante esos 3 meses Obed-Edom no paró de ser ¿qué? Bendecido. Y a mí me llamaba la atención esto, decía yo, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué Obed está siendo tan bendecido? Yo decía, bueno, pues debe de ser que el arca la presencia de Dios estaba a gusto allí, ¿sí o no? Bueno, yo tenía esa impresión, pero ahora ponte en contexto. Trata de imaginarte la situación. Están transportando el arca, hay 30.000 hombres de David transportando el arca. De repente Uza, que es hijo de Abinadab, lleva toda la vida con el arca. Echa la mano, toca el arca y cae fulminado. Y David dice, bueno, aquí se tiene que quedar la cosa. Abortamos el plan, el arca hay que meterla en alguna casa. Y está todo el ejército allí viendo a David, y David dice, ¿hay algún voluntario para llevarse esto a casa? Y todo el ejército mirándose unos a otros. David dice, ¿alguien vive por aquí? ¿Alguien tiene la casa por aquí cerca? ¿Qué pensáis? Que uno levantó la mano ahí rápidamente. Piensa en el historial del arca.
Viene de causar pánico de muerte entre los filisteos. Ha matado a 70 judíos. Acaba de matar a un hombre que lleva toda la vida con el arca. ¿Quién se quiere llevar eso a casa? Nadie. Si algo aprendes en el ejército es a no presentarte voluntario para nada, pero menos para una labor de esas. Aquello demandaba llamar a los artificieros. Era un objeto peligroso. ¿Quién se quiere llevar eso para casa? Nadie. Por eso David tiene que ordena que se la lleven a casa de Obed, porque nadie se quiere presentar voluntario para esa labor. Ahora imagínate llevándose ese arca y le dicen: Obed, ¿dónde te la ponemos? Y Obed dice: bueno, pues vamos a ver, porque si la pongo en el granero, igual se me ofende el Señor. ¿Qué le doy? ¿Mi habitación? ¿Qué hago con el arca? ¿Dónde la pongo? Ponerla donde se os ocurra. Yo no quiero ser responsable, ¿verdad? Ponerla ahí. Y a partir de ahí, de ese momento, ¿cómo pensáis que Obed se mueve por casa con su familia? ¿Cómo pensáis que se mueve? De cualquier manera, a la carrera, dándole empujones al arca. ¿Cómo pensáis que él se mueve? Gritándole a su mujer, blasfemando el nombre del Señor. ¿Cómo pensáis que él se mueve? Poniendo en televisión cualquier cosa que blasfeme contra el arca o contra la moral. Hablando de adorar a dioses paganos, murmurando contra este. ¿Cómo pensáis que Obed Edom se mueve en su casa? Yo creo que de repente en la casa de Obed hubo más conciencia de que nunca de la presencia de Dios. Yo creo que de repente en la casa de Obed hubo más respeto que nunca hacia el Señor y hacia todo lo que tiene que ver con Él. Y de repente allí ya dejaron de tratarse de cualquier manera, de gritarse, de tirarse cosas a la cabeza, de faltarse los unos a los otros, de criticar, de murmurar, de falsear, de engañar. ¿Por qué? Porque la conciencia de la presencia de Dios les invadió. Les invadió. Y ahora, mientras más se respetaban, más bendecidos eran. Mientras más respetaban al Señor, más complacido el Señor se sentía y más manifestaba su bendición en casa de Obed Edom. Y a la familia le iba bien y las cosechas eran envidiables. La presencia de Dios se va a manifestar en nuestra vida en tanto y cuanto seamos conscientes de que Él nos ve y nos oye en todo momento y en todo lugar. Y eso es lo que tuvo que aprender David para entrar en su presencia, para estar en su presencia, para movernos en su presencia. Necesitamos tener temor de Dios. Necesitamos tener ese temor de Dios. Sin ese temor de Dios, nuestras vidas espirituales se enferman. Sin ese temor de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas se disipa. Y yo me doy cuenta, y no quiero que nadie se sienta ofendido ahora, pero lo tengo que decir. Cada vez tenemos una menor conciencia y reverencia y respeto a su presencia. Yo me he dado cuenta, no en esta iglesia necesariamente, pero me he dado cuenta que hoy por hoy, hasta dentro del culto, uno enciende el móvil y se pone a actualizar su perfil de Facebook.
y se pone a revisar las fotos del día anterior y se pone a contestar a los grupos de WhatsApp y de esto y de lo otro, aquí, mientras estamos cantando, quizás mientras yo estoy predicando. Y yo lo único que me pregunto es si eso es aquí, en este momento, ¿qué no será fuera? Ahora, David, ¿qué estás diciendo? ¿Que somos malos, malísimos, que estamos condenados a ser fulminados? No, mira, no te equivoques, nada de esto. Te estoy diciendo que si quieres la presencia de Dios en tu vida, si quieres que esta presencia se manifieste en tu vida, tienes que empezar a tener temor de Dios. No eres malo, malísimo, pero si tú tienes sed de Dios y anhelas más de su presencia, necesitas este temor de Dios. ¿Nos hemos quedado bloqueados? Bueno, dice Hebreos 4:13, ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios, todo está al descubierto y expuesto a los ojos de aquel ante quien debemos de rendir cuentas. Dios nos ve en todo momento, nos ve en todo lugar, es consciente de todo lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo tratamos a este, de cómo tratamos a aquel, de cómo tratamos con nuestros negocios también, sino que le pregunten a Ananías y Zafira. Porque algunos piensan, bueno, David, esto es del Antiguo Testamento. No lo sé. La cosa es que Eclesiastés dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y no faltará ungüento sobre tu cabeza. ¡Qué bonito esto! En todo tiempo sean blancos tus vestidos y el ungüento, la presencia del Espíritu va a estar sobre tu vida. ¿Pero cuándo? Cuando en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, mantente limpio. Y entonces el ungüento de la presencia de Dios no te va a faltar. Ahora, ¿cuántos nos mancháis por temor a que tengáis que lavar demasiado la prenda de ropa? ¿Cuántos evitáis el mancharos la ropa por miedo a que esa ropa se rompa? ¿Evitáis el mancharos por esto? ¿Sí? ¿Por tener que lavar demasiado la ropa? ¿Por qué evitáis el mancharos? Porque sin mancharte uno se ve mejor, ¿verdad? No es ni siquiera por lo que van a pensar de mí, es porque yo me siento mejor sin mancharme. Yo tengo una fobia tremenda al olor en la ropa. Yo le tengo una fobia tremenda al olor del tabaco en la ropa. Hace unos años se podía fumar en todos los bares, en todos los locales, en cualquier lugar. Y yo me acuerdo que cuando veía el humo, yo decía, no puedo entrar ahí. No puedo entrar, no porque sean unos pecadores todos esos, es porque ese olor se va a impregnar en mi ropa y yo no me aguanto con ese olor en el cuerpo. Y es por eso, porque no puedo soportar ese olor en mi vida, que yo me guardo y me limpio. Es por eso que yo mantengo mis vestiduras puras, porque a mí me gusta el olor que portan mis vestiduras limpias y no quiero el olor del pecado en mi vida. Es que es por eso por lo que tenemos que mantener nuestras vestiduras blancas. Porque cuando las vestiduras se ensucian, el olor de la fragancia del Espíritu Santo de repente en nuestra vida empieza a desaparecer. En todo tiempo sean tus vestiduras blancas. Y cuando yo empiezo a ensuciarme, el Espíritu empieza a entristecerse, a contristarse y a desaparecer. Es por eso que necesito recuperar este temor que me lleva a no querer mancharme, ni aquí ni ahí fuera. ¿Se entiende esto?
lo primero que David tuvo que aprender fue a temer al Señor. Lo segundo que David tuvo que aprender fue a tener visión de reino. David tuvo que aprender a tener visión de reino. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Ya me he colado, me parece que vamos a quitarlo de ahí. Dice que David cuando se fue, cuando dejó el arca allí en casa de Obed-edom, estuvo 3 meses pensando en la historia que había vivido. Y allí, pensando en ello y pensando cómo volver a por el arca, él concluyó lo siguiente, le dijo a los sacerdotes y a los levitas: pues por no estar vosotros la vez anterior, el Señor nuestro Dios nos castigó, no castigó solo a Uza, nos castigó a todos, nos dejó en la estacada. Se quedó allí. Dice, porque no cumplimos con la norma. David dice, nosotros fuimos, pero fuimos sin vosotros, los sacerdotes y los levitas. Y el Señor se enfadó con todos nosotros y nos castigó matando a Uza. ¿Por qué? Porque no cumplimos la norma. ¿Qué norma no cumplieron? ¿Qué norma no cumplieron? ¿Por qué el Señor se enfadó? ¿Por qué el Señor les castigó? ¿Cuál era la norma? ¿Sabes? Cuando se desplazaba un rey, hasta el día de hoy, cuando se desplaza un rey de un territorio a otro, hay un protocolo que guardar. Hay un protocolo de seguridad, hay un protocolo político, hay un protocolo estético que hay que guardar. Y hay que ser estrictos y rígidos en guardar este protocolo. ¿Para qué? Para que ese rey pueda visitar. Y si no se cumple el protocolo, el rey no va. Si no se cumplen los protocolos de seguridad, el rey no va. David no cumplió la norma. ¿Qué norma no cumplió? No cumplió el protocolo. ¿Sabes qué? Dios había establecido cómo se iba a mover el arca. Dios le había dicho a Moisés cómo se iba a trasladar el arca de un lado a otro. Y él había dicho bien claro, el arca solo lo van a tocar los sacerdotes, solo lo van a tocar los levitas. Es más, el arca tenía unas varas en los laterales. ¿Para qué? Para que fueran solo los sacerdotes y los levitas quien trasladaran el arca a pie, cargándolo a mano. Ese era el protocolo establecido para que el arca se moviera. ¿Sabes que los filisteos cogieron el arca, lo subieron a un carro, le pusieron unos bueyes delante y lo hicieron marchar? Ese es el protocolo que siguió el mundo con el arca de Dios. Y David cogió, ¿y qué protocolo siguió? El que a él le pareció, el que él decidió. Y cogió y subió el arca a un carro, puso unos bueyes y lo hizo marchar. No observó la norma, no observó el protocolo, no fue consciente de que David no estaba moviendo algo, sino que estaba moviendo a alguien. No fue consciente de que no solo estaba moviendo a alguien, sino que estaba moviendo a un rey. Y que ese rey tenía un protocolo para ser trasladado y movido. No fue consciente de esto. Se saltó todo el protocolo. Es más, siguió un protocolo curioso, el que siguieron los filisteos. ¿Sabes por qué los filisteos pusieron el arca en el carro? Porque eran supersticiosos y consideraban que aquel arca le estaba causando todo ese mal, les estaba trayendo toda esa mala suerte, y por eso pusieron el arca en el carro y lo hicieron marchar, porque eran supersticiosos y achacaban toda la mala suerte a aquella pieza. Y sabes, yo veo que hay muchos creyentes supersticiosos que no le achacan al arca la mala suerte, simplemente le achacan la buena suerte y se acercan a la presencia de Dios para que les vaya bien. Son creyentes supersticiosos. Ay, si voy al culto, ay, si voy a esto, seguro que ahí voy a encontrar que me va a ir bien. El arca
no es una cosa, es alguien, y no es cualquiera, es un rey. Y David se fue 3 meses a Jerusalén y empezó a pensar, y cuando entendió lo que había pasado, él compuso un salmo. ¿Para qué? Para el momento de trasladar el arca. ¿Y sabes qué dice este salmo? Este salmo es el Salmo 24, que David lo compone para llevar el arca ahora a Jerusalén. Y en ese Salmo 24 David explica algo que él había aprendido. Y en ese Salmo David dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién entrará en su presencia? Y entonces dice, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha jurado con engaño, el que no ha mentido, el que no ha hecho negocios trampeando. David ha aprendido lo que es entrar en la presencia de Dios. Y ahora dice el estribillo del Salmo, elevaos puertas y dinteles, levantaos puertas antiguas, que va a entrar ¿quién? El Rey de gloria. David entendió a quién iban a trasladar. Dice, alzaos puertas eternas y alzaos vosotras vuestras cabezas. ¿Y entrará quién? Entrará el Rey de gloria. Y de repente hace una pregunta retórica, ¿quién es ese Rey de gloria? Y David dice, yo no soy el Rey de gloria, estoy en mi momento más alto, pero yo no soy el Rey de la gloria. El Rey de la gloria es uno que está por encima de mí. El Rey de la gloria es el Señor de los ejércitos, es el Dios todopoderoso. Él es el Rey de la gloria. Y con este espíritu, conociendo que Jesús, que el arca es la presencia de un rey, Él establece o Él se sujeta al protocolo establecido por el Señor. Y lleva con Él a los levitas y lleva a los sacerdotes y cogen las varas y portan el arca como Dios había establecido, porque Él es el rey. Y no somos nosotros quienes tenemos que determinar cómo viene o cómo va. Él es el rey. Y cuando Él reina, entonces te acompaña. Entonces su presencia se manifiesta. Muy complicado esto. Muy complicado. Yo creo que no. Pero a lo mejor tú estás pensando, bueno, pero todo esto tiene que ver con David. Y tiene que ver con el Antiguo Testamento. Protocolos. Esto todo tiene que ver, pues, con aquella época, ¿verdad? Pues yo creo que no. Yo creo que tiene que ver mucho con la iglesia de hoy. Y tiene que ver mucho con nosotros. ¿Sabes? Jesús, antes de introducir su presencia en la tierra, justo antes de introducir y de visitar la tierra, hay alguien que viene a anunciar que Jesús va a nacer y que Jesús va a visitar la tierra. ¿Quién es ese alguien? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista viene como enviado para preparar el camino. ¿Y qué quiere decir eso? Pues mira, cuando un rey iba a visitar a una ciudad, antes de que el rey la visitara, se mandaba una embajada que anunciaba que el rey iba a venir y que por tanto había que engalanar la ciudad. Esto aún se hace en algunos países en la actualidad. Me parece que es en Guinea, donde bajo el gobierno de Obiang, una empresa fue multada por no pintar la fachada de su edificio ante la visita inminente de un mandatario internacional. Antes de la visita hay un protocolo que seguir. Se manda una embajada y esa embajada anuncia, viene un rey. Así que preparad la ciudad. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista se adelantó antes de que viniera Jesús, antes de que su presencia se manifestase. Lo que vino a decir Juan fue: el reino de los cielos se acerca, por tanto todo valle sea alzado, todo collado sea bajado y enderezad vuestras sendas. Él lo que está haciendo es cumpliendo el protocolo. ¿Por qué?
Porque el que viene no es cualquiera, porque el que viene es un rey. Y adivina para qué viene. Viene para reinar. Viene para gobernar. Y por eso Juan el Bautista lo que dice es: preparad vuestros corazones. Prepararos, porque el que viene no es cualquiera, el que viene es un rey. La presencia de Dios solo viene y se manifiesta en nuestras vidas cuando entendemos que esa presencia es una presencia real que quiere gobernar en nosotros. Nos encanta hablar de Jesús en categorías súper románticas. Nos encanta presentarlo y enseñar acerca de Él como el Salvador, como el sanador, como el ayudador, como el proveedor. Y esto todo es lo que nosotros enseñamos acerca de Jesús. No pasa nada, está bien. Lo que pasa es que yo no veo que esta sea la enseñanza central de Jesús acerca de sí mismo. ¿Sabes cuál fue la enseñanza central de Jesús acerca de sí mismo? Su enseñanza fue: el reino de los cielos se ha acercado. Su enseñanza acerca de la oración fue: pedid, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Su enseñanza fue: buscad primeramente el reino. Su enseñanza fue: en mi reino los últimos serán los primeros. Así, una y otra vez lo que Jesús enseña es acerca de un reino. ¿Por qué? Porque Él es rey. Cuando Jesús nace, lo que pasa es que unos magos de Oriente, unos sabios de Oriente vienen y le ofrecen sus tesoros. ¿Por qué? Porque eso era lo que se hacía con los reyes. Cuando Jesús muere y antes de salir de este mundo le ponen una corona y un cartel que anuncia que Él es rey. Cuando Él resucita y asciende a los cielos, lo que le da el Padre es el trono y un nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. La presencia de Dios viene cuando adoptamos la visión de reino, de que Él es quien manda, de que Él es quien gobierna, de que Él es quien debe dirigir nuestras vidas. Y sabes, cuando perdemos esta visión, convertimos la iglesia, escúchalo bien, en un club social. Cuando perdemos esta visión de que Él es quien manda, quien gobierna, convertimos la iglesia en un club social, donde yo voy o vengo dependiendo de lo que se haga, de lo atractivo que sea y de lo que a mí me apetezca. Cuando Él no es quien gobierna, la iglesia empieza a hacer programas para seducirte, para atraerte. ¿Por qué? Porque tú eres el que decides si vas o vienes, no el Señor. Ahora, la presencia de Dios va a estar contigo en tanto y cuanto tú asumas la visión de que Él es el Rey. Voy a terminar. Creo que todos conocemos bien este pasaje, pero vamos a leerlo hoy otra vez. Es Jesús quien está hablando después de haber resucitado, a punto de ascender, de irse de este mundo y de esperarnos allí en el cielo, ¿verdad? Y antes de irse, su último consejo a los suyos, a sus discípulos, las últimas palabras que Jesús les dirige, en lo que yo creo que Él condensa su enseñanza más importante, donde Él dice: voy a decirles esto para que nunca se les vaya de la cabeza, para que cada vez que me recuerden lo último que yo les he dicho. En ese momento Jesús les dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le ha coronado Rey de reyes y Señor de señores. Que Jesús es el dueño de todo lo que existe. Se me ha dado toda autoridad,
todo poder, todo dominio sobre todo lo que existe. Y ahora le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Y ahora dice, y cuando estéis en esto, he aquí, mi presencia va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, la iglesia existe para algo. Existe para servir a un rey. Hemos cantado, casi todas las canciones le mencionaban como rey. Existe para servir a un rey, y el rey ha dado una orden. El rey ha establecido un mandato muy claro. Id y ganad gente. Id y haced discípulos. Esto no es una opción, este es el fin, este es el objetivo por el cual somos iglesia. Ganad gente, no solo predicadles el Evangelio, hacedlos discípulos. Nosotros tenemos que estar implicados en esto. Sí, Jesús es nuestro Rey. Lo que debería de gobernar nuestras vidas debería de ser esto: extender el reino, anunciar el reino, predicar el Evangelio. Si Él es el Rey. No solamente eso, dice, bautizándolos. Y eso tiene que ver con integrarlos en el pueblo de Dios. Tenemos que ganar gente, integrarla en la iglesia. Esa tiene que ser nuestra visión en la vida, nuestro cometido, nuestra función. Eso es lo que dice el Rey de toda la creación, de todo lo que existe. Enseñándoles todo lo que yo os he mandado, los principios del reino. Y cuando viváis bajo esta dirección, mi presencia irá con vosotros y os acompañará todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la visión. ¿Queremos realmente que la presencia de Dios nos acompañe? ¿La anhelamos de verdad? ¿La deseamos? ¿Seguro? Porque muchas veces estamos aquí, sí, yo anhelo la presencia de Dios. Pero ¿qué estás dispuesto a hacer para entrar en esa presencia y para permanecer en ella? Lo que David aprendió es que tenía que temer y respetarla. Tenía que mantener siempre blancos sus vestidos. Cuidar de no ofender a esa presencia preciosa que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y vivir dejándose gobernar por aquel que no es un cualquiera, sino que es el Rey y el Señor de todo. Amén. Yo creo que esto es algo difícil, hermanos, de vivir, pero en ello tenemos que insistir. Y si nos hemos caído, hay que levantarse y hay que buscarlo de nuevo y no conformarse. Nunca vamos a ser perfectos, pero tenemos que pelear y pelear por vivir en ese espíritu que nos va a mantener en la presencia de Dios. Amén. No sé cuántos sienten que necesitan más de la presencia de Dios en sus vidas, pero a mí me gustaría terminar haciendo una oración por aquellos que anhelan más de la presencia de Dios, que anhelan permanecer en esta presencia, que anhelan vivir sumergidos en esta presencia. Si tú estás aquí y anhelas esto, ponte de pie, pero decidiendo: Señor, yo voy a cultivar en mi vida el temor de ti. Señor, yo voy a vivir bajo tu gobierno, bajo tu reinado. Si esto es lo que tú anhelas, ponte de pie y vamos a terminar orando.
Padre, una vez más en esta mañana queremos acercarnos a ti, queremos darte muchas gracias, Señor, muchas gracias por habernos salvado, por habernos rescatado, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor incondicional, gracias por la gracia con la que tú nos alcanzas vez tras vez, Señor. Estamos muy agradecidos, pero a la vez, Señor, no nos conformamos con lo que hemos vivido o experimentado hasta aquí. Queremos más de ti, queremos más de tu presencia, queremos más de tu poder en nuestras vidas, queremos que tú te manifiestes, queremos que tú te muevas entre nosotros, queremos que tú te complazcas de nosotros, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a cultivar tu presencia y sobre todo, Señor, que tú pongas en nuestro corazón esa reverencia y ese respeto en todo momento por ti, Señor. Padre, ayúdanos, danos ese discernimiento, que no nos convierta en mojigatos ni nada parecido, pero que, Padre, nos mueva, Señor, a obrar con cuidado para no mancharnos, para no ofenderte, Señor. Pero también a la vez te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a cultivar esa visión de reino, que no vivamos para nosotros, que no vivamos para nuestros intereses, por legítimos que sean, Señor, que vivamos para dejarnos gobernar, dirigir por ti, porque entendemos que para eso tú viniste. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, eres nuestro orgullo. Henos aquí, a ti nos encomendamos y te decimos, Señor, cuenta con nosotros y úsanos a nosotros para extender tu reino en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén, amén.